Ahí estamos. La pregunta. La pregunta y la búsqueda de respuesta es parte del motor del desarrollo humano, no solo científico y tecnológico, sino también de las inquietudes más profundas del ser humano, referidas al sentido y propósito de su existencia. De ahí la importancia de formular bien una pregunta. Entonces, nuestra pregunta, como se dice en poética menor, debe ser triple, es decir, coherente entre el pensar, sentir y actuar, estableciendo claramente nuestro punto de interés y de vista frente a la pregunta. Cuando hablamos del punto de interés, nos referimos a un punto muy específico, que puede ser, además de los expuestos, funcional, económico, formal, práctico, simbólico o cualquier otro punto que sea del interés de quien pregunta. En cuanto al punto de vista, nos referimos a la perspectiva, si queremos conocer las generalidades o las especificidades con respecto a lo que estamos estudiando. Es importante durante nuestra investigación o nuestra consulta mantener fijo el punto de interés y considerar desde qué punto de vista estamos realizando nuestra investigación. Es posible modificar nuestro punto de vista en el estudio, pero siempre tomando en cuenta desde dónde lo estamos realizando. Si se amplía para ver la generalidad o se restringe para ver la especificidad. El no fijar nuestro punto de interés y no tener claro nuestro punto de vista puede llevar a confusiones durante el proceso o conclusiones erradas. Si durante la investigación o la consulta descubrimos o encontramos nuevas preguntas o vemos la necesidad de cambiar el punto de vista o de interés, debemos quedar claros que estamos modificando nuestra consulta o nuestra investigación. Existe una estructura observador-objeto que es ineludible, donde el observador interviene directamente en los resultados de lo que estamos observando. Si otro es nuestro interés u otro nuestro punto de vista, diferente será la respuesta encontrada. La relación observador-objeto es la misma que existe entre conciencia y mundo. No hablamos de conciencia sin eludir al mundo, ni hablamos de mundo sin considerar la conciencia. Habitualmente se piensa que la existencia de un objeto es independiente del observador, pero sin entrar en profundos análisis filosóficos. Al respecto se diría que el significado que puede tener el objeto o cómo lo miramos no es indiferente al observador. En todo tipo de investigación, aunque tratemos de hacerlo de modo objetivo, esto no es posible, ya que un observador siempre es y será un ser subjetivo. Esto queda mucho más claro y evidente en el estudio de las partículas que forman el universo. La física de partículas ha desplomado todos los paradigmas del positivismo y el racionalismo, ya que el observador es parte inherente a los resultados en una investigación de partículas. ¿Sí? En una investigación de partículas, el observador interviene directamente en los resultados del experimento. ¿Sí? Entonces, todo depende del punto de vista, es decir, del observador, y por lo tanto de una conciencia. ¿Sí? Aunque los físicos no hablan de conciencia, tratan de eludir el tema de la conciencia, pero detrás de un observador siempre hay una conciencia, ¿no? Bueno. A ver, estamos actualmente dentro del campo de la física, existe una discusión cada vez más aceptada de considerar a la conciencia como parte constituyente de realidad, tanto como el tiempo y espacio y la materia y energía, que también es una visión humana, ¿no? Tanto el tiempo, el espacio, la materia y la energía es una forma como concebimos nuestra realidad. Algunos podrían afirmar que eso solo se da dentro de un campo cuántico, reducido tan solo al mundo subatómico, y que no tienen realidad en un macrosistema. Sin embargo, cuando estudiamos el comportamiento de un cardumen, un panal de abejas, o la transmisión de la información dentro de una colonia de hormigas, es mucho más cercana a la relación que se da estudiando comparativamente con el entrelazamiento cuántico. Acá está, mejor les leo lo que está acá. Entrelazamiento, un conjunto de partículas que se encuentran entrelazadas
y no se puede considerar como partículas individuales con estados propios definidos, sino como un sistema con una función de onda único de todo el sistema, en donde la acción sobre una de las partículas afecta simultáneamente a la otra partícula. ¿Sí? Cuando dos partículas están entrelazadas, la acción de la acción que hagamos sobre una partícula, inmediatamente sobre la otra también se actúa, ¿no? De manera inversa a nivel cuántico. Por más distantes que estén las partículas, ¿no? Bueno. Entonces es mucho más cercano el comportamiento de un cardumen comparativamente al entrelazamiento cuántico que con la comparación con una cadena de transmisión lineal emisor-receptor. O sea, si queremos estudiar un cardumen o a las hormigas, se piensa a veces que la transmisión es lineal, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, un cardumen, que un pez transmita la información al otro y así, pero sería muy lento y en realidad la información cruza inmediatamente. Es curioso, no sé si han visto el funcionamiento de un cardumen, es como un solo cuerpo, es como que fuera un solo animal, ¿sí? Y está todo interconectado, entrelazado, ¿sí? Y todo interactúa de manera conjunta, no individualmente, ni tampoco es que la una le pasa la información a la otra y así sucesivamente. De igual manera, el funcionamiento de las redes neuronales en el cerebro humano y más cercanamente el estudio del comportamiento humano en la relación individuo-sociedad. Es más adecuado verlo en la dualidad corpúsculo-onda, como lo plantea la física Dana Soal. Sí, ese es un texto que se llama La sociedad cuántica. Muy interesante, si pueden conseguirse. Habla acerca de cómo esa relación individuo y colectivo funciona muy cercana, de manera muy similar al funcionamiento de las partículas y de la onda, ¿no? Del mismo modo como sucede a nivel cuántico, la realidad no se puede percibir por completo si prestamos atención a las generalidades. Perdemos los detalles. Por el contrario, si atendemos a los detalles, se pierde la visión general. Podríamos atender primero a la generalidad y luego a los detalles o viceversa, tomando en cuenta la consideración de que nada es estático y todo está en movimiento, y así tener las dos visiones. En cualquier caso, son dos puntos de vista muy diferentes, donde lo que se concibe como realidad varía según nuestro punto de vista. La paradoja de Zenón de la flecha, la paradoja de Zenón es esa que una flecha ha sido lanzada en un momento determinado. La flecha está donde está o está donde no está. Lo segundo es imposible. Por lo tanto, la flecha no se mueve. Esa es una paradoja de Zenón, que se encuentra también en el libro de Autoliberación, en los ejercicios del centro intelectual, en su parte intelectual, ahí hay el ejercicio de esto de la paradoja de Zenón. Entonces, se habla sobre esto, ¿no? Entonces, aparentemente, puede parecer absurda, ¿no? Y sin solución. Entonces porque dice la flecha está donde está en movimiento, ¿no? La flecha está donde está o está donde no está. Si está donde está, entonces no se mueve, porque lo segundo es imposible, o sea, que la cosa esté donde no está. Esa es la paradoja, ¿no? Pero vamos a verla ahorita desde otro punto de vista, ¿no? Si estudiamos el movimiento desde el punto de interés de la física, es necesario un sistema de referencia o un punto de vista, porque como sabemos, el movimiento es relativo. Si consideramos un sistema que se mueve igual que la flecha, podemos afirmar que la flecha no se mueve, porque su posición con respecto a la referencia siempre está a la misma distancia. Como si estuviéramos viajando igual y moviéndonos igual que la flecha. Si nos movemos igual que la flecha, podríamos decir que la flecha no se mueve, porque está siempre a la misma distancia. Como decir que hay dos autos que están en movimiento y están a la misma velocidad. Un auto con respecto al otro puede decir que ese auto no se mueve, ¿sí? Entonces, a eso se está refiriendo, ¿no? Porque depende del punto de vista. Si estás en el auto viendo al otro auto, dices el otro auto no se mueve porque se está moviendo igual que tú. Pero si te pones en tierra, en cambio dices el auto se mueve. Entonces, todo depende del punto de vista, ¿sí? Si consideramos un sistema que se mueve igual que la flecha, podemos afirmar que la flecha no se mueve,
porque su posición con respecto a la referencia siempre está a la misma distancia, como si estuviéramos viajando junto a la flecha. En cambio, desde un sistema inercial ubicado en tierra, se afirma también acertadamente que la flecha no se mueve. Por ello, es necesario en cualquier estudio o respuesta a una inquietud fijar claramente nuestro punto de vista. Dentro del estudio de las cartas tenemos tres perspectivas o puntos de vista a los que se ha llamado la vista del astronauta, del aviador y del labriego. El astronauta tiene una visión amplia y general, puede establecer una visión estructural del conjunto y de otros campos. Tiene una visión procesal. El aviador puede ver los límites del campo y establecer las relaciones de los ámbitos circundantes, es decir, tiene una visión relacional. El labriego percibe claramente los elementos compositivos de su campo y observa las particularidades, tiene una visión compositiva. Si se dan cuenta, estos tres puntos de vista tienen que ver también con el método, ¿no? Lo compositivo, lo relacional y lo procesal, ¿sí? También tiene que ver con las máquinas, ¿no? Lo compositivo con el eneagrama, lo relacional con el árbol y lo procesal con la rueda. Debemos tener claro que el conocimiento que obtengamos de nuestro objeto de estudio no está limitado solamente por los umbrales de nuestros sentidos, sino también por la forma mental. Esto quiere decir que la estructura que posee el psiquismo humano, dada por su condición psicobiológica como especie, además por la cultura, la historia y la experiencia individual que posee cada individuo, hace que el conocimiento de un objeto o una respuesta a una inquietud sea diferente para cada persona. Si bien es cierto, no podemos conocer realmente a un objeto, encontramos respuestas que satisfagan a nuestras necesidades. A medida que ganamos en experiencia y consideración que al estudiar un objeto lo hacemos desde lo que percibimos, representamos e imaginamos, dada por nuestro particular modo de observar el mundo, logramos ampliar nuestra mirada de la realidad y ubicarnos en una mejor posición para comprender y actuar en el mundo. Esta experiencia nos da energía libre para emprender nuevos trabajos y avanzar desde el campo de la determinación hacia el campo de la libertad. Ese es el camino de la historia, en la dirección de la superación del dolor y el sufrimiento. Es fundamental por lo expresado fijar claramente nuestro punto de interés y de vista para la realización de la pregunta. Ahora, con respecto a las máquinas, la pregunta corresponde a la máquina punto, que constituye la perspectiva desde la que realizamos nuestra pregunta. Decimos que la pregunta está relacionada con la ley de estructura, porque de esta manera determinamos los ámbitos en donde se desarrolla la respuesta que queremos obtener. Una limitación de nuestros sentidos es que también producen errores de percepción, los que pueden ser corregidos con aparatos o prótesis, que amplíen los umbrales sensoriales. Pero también existen otros factores como la memoria, la cultura y la experiencia que hacen que se advierta diferentes realidades entre los sujetos, ¿no? La perspectiva que tenemos de las cosas modifica nuestra visión de la realidad. Al desplazarnos y cambiar nuestro punto de vista, se amplía nuestra experiencia y por lo tanto nuestra visión de la realidad. Nuestra forma mental básica nos permite percibir un mundo tridimensional y también tempoespacial. Al ampliar nuestro punto de vista, nuestra conciencia se amplía. Bajo nuestro esquema mental es imposible captar por completo aquello que constituye la esencia misma de las cosas. Esto, que es una limitación, también representa un camino de nuevos descubrimientos, en donde entra la capacidad de asombro, que hace a nuestra especie ampliar sus horizontes. Esto es importante porque a medida que uno va mirando desde diferentes perspectivas las cosas, también se va ampliando la conciencia y nos va ayudando a ver las cosas con mayor amplitud, ¿sí? A veces una mirada muy cerrada no permite ver otros aspectos que si cambiamos nuestro punto de vista podemos ver y tener una mayor concepción y ampliación de la conciencia. Y creo que ese es en el que estamos todos, ¿no? Tratando siempre de ampliar la conciencia de que nuestro espacio de
de representación se amplíe y por lo tanto tengamos una experiencia más rica, ¿no? Y más reconfortante y más liberadora además, que nos permita tener energía libre para nuevos trabajos. Es por ello que el ser humano va construyendo modelos de interpretación de la realidad. Por ejemplo, el modelo cuántico interpreta perfectamente el mundo subatómico de las partículas fundamentales. El modelo determinista newtoniano rige el mundo medio, y el modelo relativista einsteiniano explica perfectamente el mundo de los grandes astros. Actualmente, a inicios del 2022, se busca un modelo que interprete todo el cosmos, lo que se ha llamado como unificación a la física. Pero aunque esto se consiga, en nuestro mundo medio seguiremos utilizando las leyes de Newton, ¿no? Por ejemplo, digamos, para construir una casa seguimos usando las leyes de Newton, ¿sí? No vemos que el tiempo y el espacio son relativos, no necesitamos para eso, ¿sí? En cambio, si se van a estudiar las partículas, es otra realidad, muy diferente a la que vivimos en el mundo medio, ¿sí? Igual a nivel macro, ¿sí? Ahí se utiliza los modelos de Einstein, ¿no? Y de la teoría general de la relatividad. Bueno, pero ese es otro tema. Por lo planteado, todo punto de vista es válido y el conocimiento que tenemos de las cosas se puede ir ampliando si como humanidad trabajamos mancomunadamente. Justamente ahí está el enriquecimiento humano. La inteligencia de conjunto es siempre mejor que la inteligencia de cualquier individuo. ¿Sí? Diferenciamos entre la inteligencia de conjunto y la circunscripción a un modo de pensar instaurado en un grupo, a lo que llamaremos el pensamiento grupal. ¿Sí? Una cosa es la inteligencia de conjunto, donde hay diferentes puntos de vista y entre todos vayamos enriqueciendo, y otra cosa es que nos circunscribimos en un pensamiento grupal, ¿sí? Que a veces sucede, a nosotros también nos sucede, a veces como siloístas nos cerramos a un punto de vista y no permitimos otros puntos de vista, ¿no? ¿Sí? También nos sucede. Bueno, un claro ejemplo de la circunscripción del pensamiento grupal es con relación al concepto de la gravedad. Para Aristóteles, con su herencia griega, todos los cuerpos seguían un orden natural y la obedecían. Todo elemento se encontraba con su propia naturaleza. Por eso la tierra iba a la tierra, el aire al aire, y así cada elemento a su propia identidad, en un orden desde lo más denso a lo más sutil. En la parte inferior la tierra está sobre el agua, encima el aire y arriba el fuego. Este ordenamiento griego, ¿sí? Que también formó parte del pensamiento, ahora lo entendemos de manera simbólica. Y de hecho en las cartas utilizamos este tipo de pensamiento, pero es a nivel simbólico. No podemos decir que un cuerpo más pesado caiga más rápido que uno más liviano, porque no sucede eso, ¿sí? Entonces, ese ordenamiento explicaba por qué las estrellas estaban en los cielos, formadas de fuego, y por qué los cuerpos caían, debido a que estaban formados por tierra y agua. Esto explicaba la formación de los valles y los ríos, al igual que la caída del agua en las cascadas o la decantación en una mezcla de sólidos y líquidos. El ser humano estaba en la tierra, entre la tierra y el fuego. Ya los dioses, los griegos, los ubicaron en los cielos, junto al fuego de las estrellas que estaban en las constelaciones, en el éter. Se pensaba que los cuerpos más pesados poseían más tierra y caían más rápido que los más livianos, según su gravedad específica. Así se pensaba hasta que llegó Galileo Galilei, quien por medio de planos inclinados de diversos mediciones estableció que todos los cuerpos caen igual. Cuenta la leyenda que Galileo subió a la torre inclinada de Pisa y soltando objetos de diversos pesos, demostró que todos los cuerpos soltados desde una misma altura llegaban al piso al mismo tiempo. El modelo aristotélico estuvo sostenido por todo el pensamiento occidental durante casi 2000 años. Hasta la llegada de Galileo, nadie ponía un ápice de duda a aquellas revelaciones. Si bien ese pensamiento es bastante lógico y racional, a nadie antes de Galileo se le ocurrió hacer un simple experimento de soltar dos objetos y comprobar su veracidad. Existen muchos casos como el de la Tierra estática, en el centro del universo, en la que también es protagonista Galileo Galilei, y donde la Iglesia Católica, bajo la influencia griega, afirmaba que la Tierra estaba quieta y que todo gira en torno a ella. Debido a esa gran influencia que generó Aristóteles
y que en muchos ámbitos sigue influyendo, diríamos que constituye un modo circunscripto de pensamiento grupal, ¿sí? Pero yo no diría solo ahí, yo digo que en todos los ámbitos, en todos, también hay un pensamiento grupal, muchas veces un pensamiento grupal. Y se ha demostrado de que cuando en un grupo la mayoría dice que la cosa es así, el otro que curiosamente también piensa igual, ¿no? Entonces, yo creo que a nosotros también, como les digo, como siloístas muchas veces nos pasa, ¿sí? A veces nos cerramos a nuevos puntos de vista y pensamos que lo que creemos, eso es así, y no hay otra forma, ¿no? Y nos pasan varias cosas, ¿sí? Bueno, existen varias situaciones como el experimento de Ash, en que los individuos se someten a la visión de la mayoría, como la influencia de la publicidad o la moda impuesta por un artista famoso o los patrones de belleza que se instalan en una época. En todos estos casos, no existe una inteligencia de conjunto. En este se generan diversos puntos de vista, diferenciación, que luego en el intercambio se interrelacionan, complementación, para luego encontrar una respuesta conjunta, síntesis. Este es el caso de los equipos multidisciplinarios. El pensamiento grupal obedece a los designios de una persona, de un dogma o de un pequeño grupo. La inteligencia de conjunto siempre ha dado respuestas mucho más acertadas y con mayor inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia nos referimos a la capacidad de interrelacionar y por lo tanto también nos referimos a la interrelación entre el pensar, el sentir y el actuar. ¿Sí? Bueno, eso con respecto al tema de la pregunta. No sé, y de los puntos de vista y el tema todo esto que estamos hablando. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto hasta acá. Gracias, Marce. Buenos días. Buenos días, Giancarlo. Buenos días a Saludarles. todos. Sí. Marce, ahora que termina la reunión, yo quisiera compartir con ustedes dos materiales. Lo enviaré por WhatsApp. Uno tiene que ver con el punto de interés y el punto de vista. Es un documento que lo elaboró Néstor Tato. ¿Ya? Y él hace Buenísimo. ahí una comparación entre el punto de interés y el punto de vista basándose en registro de experiencia, ¿sí? Entonces me pareció una comprensión bastante interesante que él hace sobre esos dos aspectos. Y el otro es un documento del maestro Silo que habla sobre el cómo preguntar. Es bastante extenso, son como 9 hojitas y bueno, así en síntesis es como el preguntar desde una necesidad, ¿sí? De hecho, tú lo expresaste también en una de las reuniones de las cartas T, no sé si fue bueno, cuando hablaste del tema sobre la pregunta, ¿sí? Entonces ahora cuando termine la reunión, entonces les comparto esos dos documentos. Muchas Giancarlo, gracias. ¿puedes mandarlo por otra vía? Porque a mí se me arruinó ayer el WhatsApp. Se me arruinó el teléfono con el WhatsApp Listo, y Norita. todo. Qué ¿Qué bueno tal? verte. Bien, bien. Gusto. ¿No lo Bueno, listo. podrías Entonces, poner el enlace aquí o tal vez, no sé cómo? Es que me como se me envías arruinó Puedes, el teléfono, estoy sin teléfono. mira, haz una me cosa, envías tu Puedes correo. mandarlo al grupo y luego, no sé, podemos claro, yo enviarlo puedo a enviar y Telegram. enviarlos a toda la gente que está, ¿sí? Por Gracias. correo. Estoy ¿Ya? Ok, totalmente incomunicada ahora, excepto el computador, ¿no? Pero Ya. ok. Listo, amiga. Bueno. gra- Bueno, no sé si tienen algún comentario, bueno, sí, a mí me estoy impresionada, me parece espectacular y lo que me preocupa es, por ejemplo, cuando yo trabajé estos días haciendo mi pregunta, Ujú. yo simplemente pregunté algo que me hacía falta, pero parece como muy sofisticada, o sea, ¿cómo preguntar? Yo siempre me decía, ¿cómo hacer para llevar a la práctica esa actitud triple, eso?
La necesidad, sí, eso va fácil, pero el punto de vista y el interés cuando uno hace una pregunta, ¿no? Ujú. Si pudieras dar ejemplos, porque la última vez el domingo lo hicimos y estuvo muy, muy bueno, pero ahora como que se profundiza más, ¿no? Bueno, esa es la idea. Y la idea también es de que vayamos aprendiendo a preguntar, ¿no? No es fácil aprender a preguntar. Sí, no es fácil. Porque si fueras fácil, realmente ya tuviéramos todas respuestas a todas nuestras inquietudes. Y no es así. Es parte de de un proceso de aprendizaje. O sea, el aprender a preguntar, eh, como decía, tiene que ver con la coherencia y con el punto de vista, y no es simple. Entonces, pero uno tiene que irse adiestrando en el tema de ir preguntando e ir cada vez afinando mejor esas preguntas. De hecho, nosotros encontramos, y es frente a una necesidad, surge más fácilmente la pregunta y encontramos respuesta, ¿sí? Uno a veces dice, o a veces uno tiene ciertas actitudes en la vida por lo que vivió y de pronto esa situación hace que cambie todo en la vida de uno. Y uno no sabe por qué, qué pasó, qué hice esa vez para poder lograr encontrar respuesta. Entonces, claro que tiene que ver con un pensar, un sentir, un actuar, una coherencia en la pregunta que realizamos, una necesidad, en una atención, porque esto del punto de vista y el punto de interés tiene que ver con un trabajo atencional, ¿sí? Para fijar la pregunta, para fijar bien la pregunta y el punto de vista y no desviarnos hacia otro punto de vista, tiene que ver con la atención. Si mantenemos la atención en lo que hacemos, logramos mantener también nuestro punto de vista y de interés. Otra pregunta que yo tengo, que fue una dificultad durante la semana, a mí se me sigue confundiendo esto, yo traté de entenderlo, pero no me... Y si me pudieras decir dónde puedo leer esto, la diferencia entre las cartas, los individuos de las cartas y las posiciones del árbol. Que, por ejemplo, la carta número 1, que es el hombre este, que con los brazos abiertos, el sol, la Sí. generación. La generación es el número 1, pero no es el inicio del árbol. No, así es. Entonces a mí se me confunde un poquito esto, si uno lo ve. A ver, si lo digo muy concreto, yo hice una pregunta y me salió que el problema tenía que ver con la carta 2 de la regresión, y no sé si es la solución del problema o qué, pero que el origen estaba en la carta número 1, en la generación. Y yo dije, ay no, pero si esto siguiera el árbol, los problemas siempre deberían estar abajo, y las soluciones para arriba. A ver, claro, lo que pasa es que, a ver, una cosa es los individuos como un estado determinado en cualquier situación, ¿sí? En donde en realidad todos los individuos están en todo, ¿sí? Pero se nos muestra de cierto modo o en cierto estado. Es un modo de dar una forma de acercarnos a una forma que tenemos también de ver las cosas, porque no tenemos una visión integral de las cosas realmente, ¿sí? Tal vez estamos en un proceso de ir entendiendo de manera más integral las cosas y eso, esa es la idea, ¿no? Que tengamos una mayor capacidad de ver las cosas en proceso, ¿sí? Y de ver las cosas de modo integral. Tendemos a ver por separada las cosas, ¿no? Entonces, esa tendencia, las cartas nos ayudan a ver un punto, algo con relación a lo que estamos preguntando, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, que no tiene que ver eso con la posición dentro del árbol. Son dos cosas diferentes. Ahora, si yo quiero ver cómo puede progresar esa situación, me puedo remitir al árbol. ¿Me explico? Sí, pero en uno de los materiales que mandaste decía que las cartas estaban relacionadas con el árbol.
Bueno, Claro, están relacionadas con el Pero- Estado, pero no tiene que ver, con la posición. claro, no quiere decir que sea más o menos. No sé si me explico. No es que la carta, primero que en el árbol, en uno de los esteros porque no está polaridad, pero polaridad no es más que generación o es más que, no, O sea, lo que está arriba no es mejor que lo que está abajo. claro, no viéndolo como un individuo. En un proceso podemos saber a dónde podemos avanzar, cómo podemos avanzar en ese individuo. ¿Se entiende? Bueno, yo creo que con la práctica de las cartas podríamos ir entendiendo un poquito más eso. Es difícil explicarlo, porque es una forma también mental nuestra, ¿no? De tender a separar las cosas, a verlas de cierto modo, ¿no? Ok, sí, sí. No, no es fácil, no es No fácil. es fácil, no, no, no. Y eso sí a todos les digo que no es fácil el tema de las cartas, no es un tema solamente de estudio y no, tiene que ver con una interiorización, con una experiencia también, ¿sí? Familiarizarse con las cartas, por eso es importante que todos tengan sus cartas, ¿no? Y que se familiaricen con sus cartas. Eso. No sé, ¿tienen más alguna otra pregunta? Marce, cada pregunta que, bueno, algo curioso, que día estaba leyendo, bueno, materiales antiguos de las cartas T, em, y bueno, ahí explica que están los arcanos mayores y los arcanos menores, y habla sobre el arcano medio. De hecho, es la carta que se coloca pues en el centro donde está la, por decir, la morada de la A ver, pero ahí generación. para no Es, producir confusiones, a ver, a ver. Esa que tú hablas de los arcanos mayores y menores y medio, no tiene que ver con nuestras cartas. ajá. Primero trabajaron, los primeros grupos de estudio de las cartas, se trabajó con el tarot egipcio. Entonces, cuando se habla Ah, de, ya. ahí tiene que ver con eso, ¿no? Es otro, sí, es diferente, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Bien, bien. Sí. Listo. Entonces esa tiene que ver con el tarot egipcio, y son de los trabajos que hicieron en el año 60, ¿no? Ah, ya. Justamente. Bien, bien. Ok, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta o continuamos. Continuemos para ver si podemos hacer una pequeña práctica, ¿no? Ok. A menos que haya alguna pregunta que se quiera hacer. Bueno, qué sé yo, una pregunta que a ver si le sirve a alguien. Es cuando en lo que leíamos dice, y usa el ejemplo de la flecha de Zenón, que cuando está donde está, no se mueve, pero se mueve. Y son dos puntos de vista. Entonces decía que bueno, el texto decía que habías escrito que depende la perspectiva, desde donde uno lo mira, ¿no? Si uno está al lado, pues no se mueve. Y si uno lo ve desde un punto externo, ahí empieza a ver el movimiento. Así es. Y yo pensaba, si uno aplica esto a la observación de los problemas de uno, ¿no? De la situación en donde uno está. Entonces pensaba, bueno, si yo lo puedo ver desde otro sistema, desde afuera, podría ver el movimiento de esto, ¿no? Estoy así hoy porque tal vez en biografía me aparece que hay una repetición de un ciclo y si lo veo muy cerca, tal vez es un tema que cuanto uno más cerca está del problema, tal vez lo ve como ahí al ladito y tal vez desde lejos hay distancia, pero son esas cosas que uno se queda pensando porque no sé lo suficiente como para responder eso yo. Y pensé que tal vez alguna otra persona del grupo también se había puesto
a lucubrar sobre eso. Pues así es, sí, sí, así es, efectivamente. Oh. Oh. ¿Sí? Sí, así es. Sí, pues cuando uno está sumido en el problema, en la dificultad, es mucho más difícil encontrar una respuesta, ¿no? Y una salida. En cambio, cuando uno intenta ubicarse desde otro punto de vista, desidentificándose de la situación en la que está, es mucho más fácil encontrar y ver la dinámica, ¿no? Es como cuando alguien viene y te cuenta sus problemas y tú le dices, pero mira, ¿no? Para ti te queda claro, ¿no? Pero la persona que está sumida en el problema le es difícil encontrar una respuesta. Y eso tiene que ver con el punto de Claro, de interés o el punto de vista. sí, tiene que ver justamente con las dos situaciones, ¿no? Tanto con el interés que existe como desde dónde se lo está mirando, ¿no? Me acerco porque si no, no se me escucha. Estaba ayer en la clase de danza butó, justo trabajamos las dos cosas que estuvimos hablando desde que comenzaste la clase. Lo trabajamos desde el cuerpo, es una danza japonesa actual. Y fue muy interesante, ¿no? Porque el maestro decía, abran la porosidad y déjense atravesar por los compañeros, pero sin tocar, por las energías de los compañeros. Cuando terminamos la clase, porque el maestro también conoce mucho también del humanismo y de Don Juan, de Castaneda, o sea, de Tenseridad, que es otra disciplina. Pero cuando terminamos la clase, la experiencia, yo justamente comenté que sentía que todo mi problema y mi vida incluso la estaba viendo desde afuera. Estaba viendo mi cuerpo, pero como desde afuera. Como que sentía que todo ese quilombo de mi vida personal lo estaba viendo desde una distancia, desde el observador, como dicen los chinos y los japoneses, pero en forma práctica, corporalmente lo estoy hablando. Y bueno, hoy hablamos de esto acá y digo, sería el estado perfecto para hacer la pregunta y también para encontrar las respuestas, ¿no? Poder tener ese tono y esa distancia es muy interesante. Sí, 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 sí. Sí, Jackie, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos viendo. Vamos a ver ahora el tema de los arcanos menores, ¿no? Los arcanos menores tenemos por un lado los 4 elementos, ¿sí? De fuego, que está representado por un triángulo rojo, ¿sí? En las cartas. Déjenme ver acá. Esperen un segundito para indicar las cartas. Aquí estamos. Ya. Entonces tenemos ¿sí? Tenemos los 4 elementos, ¿no? Hay en algunos casos, en la última versión es diferente estos colores, ¿no? Pero la forma es la misma, ¿no? En el caso de, bueno, el fuego es rojo en esos casos, ¿sí? El elemento fuego es un elemento transformador, es la energía, el impulso, es frío y seco, ¿sí? No, está mal aquí. Es cálido y seco. Aquí está mal. Disculpen. Y si alguien tiene el texto, también corríjanme porque está mal esto, ¿no? Aquí es cálido y seco. El aire es un movimiento desordenado, fluye sin dirección, es dinámico, es caliente y húmedo, ¿sí?
Entonces, tanto el fuego como el aire son calientes, ¿no? El fuego es caliente y seco, y el aire es caliente y húmedo. ¿Sí? Aquí tenemos este esquema que es, ¿sí? El fuego es cálido y seco. El aire es cálido y húmedo. La tierra es seca y fría, y el agua es húmeda y fría. ¿Sí? Bueno, el elemento tierra da la firmeza, la concreción, la consolidación, es estática, fría y seca. Y el agua es movimiento, a diferencia del aire. Fíjense que el aire también es movimiento, ¿no es cierto? Sí, pero el aire es un movimiento desordenado, y el agua, en cambio, es un movimiento ordenado. Fluye con un cauce, es dinámica, fría y húmeda. Esas son las características de los 4 elementos, ¿no? ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cosa que... Bueno, continuamos. Bueno, vamos a ir viendo las diferentes cartas, ¿sí? Lo que representa. La carta 1 es el centro motriz en su parte motriz, es decir, las habilidades. Tiene que ver con las habilidades, ¿no? El punto 2 es el centro motriz en su parte emotiva, que tiene que ver con los hábitos. La carta, aquí estaría mal, la carta 3, ¿no? Aquí es la carta 3, que es el centro motriz en su parte intelectual, que tiene que ver con el cuidado motriz. La carta 4, que es el centro emotivo en su parte motriz, las pasiones. Entendemos como pasión aquella forma que tenemos para expresar la emoción, ¿no? ¿Sí? Es como se expresa la emoción. No es que quien expresa más la emoción es más emotiva que quien no lo expresa, ¿no? Eso sí, hay gente que puede ser muy bloqueada emotivamente y no expresa sus emociones, ¿sí? En cambio hay gente mucho más, que exterioriza mucho más la emoción, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con este punto, con el punto 4. El punto 5 es el centro emotivo en su parte emotiva. Aquí es propiamente la emoción, realmente lo que se siente. La carta 6, que es el centro emotivo en su parte emotiva, no, centro emotivo en su parte intelectual, que es la parte intelectual. Ay, ha habido muchos errores acá. Bueno, en su parte intelectual. ¿Dónde más era el problema? Ah, bueno, por acá era. Bueno. Ya, la carta 7, tenemos que es el centro intelectual en su parte motriz, que son las imágenes. ¿Sí? La imagen, todo lo que tiene que ver con aquello que estoy imaginando, la planificación, aquella imagen, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la imagen es la que moviliza desde el centro intelectual, puede movilizar el cuerpo, ¿sí? Solamente por sus partes motrices se puede mover, ¿no? Lógicamente. El centro intelectual en su parte emotiva está aquí el interés, la curiosidad, ¿sí? Y el punto 9, que es el centro intelectual en su parte intelectual, la abstracción. Aquí está propiamente las ideas y eso, ¿sí? ¿Está claro ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Tomen en cuenta que todos los comentarios, preguntas, inquietudes, enriquecen el conjunto, ¿no? Y eso es importante que podamos expresarlo y nos expresemos, porque además de que nos ayuda al conjunto también, ¿no? Bueno, ¿estamos? ¿O hay alguna pregunta o comentario?
Marcelito, cuando hablas de los elementos anteriormente, aire, tierra, agua, fuego, ahí está contenido todo lo que es éter también. Bueno, el éter está sobre los 4 elementos, ¿no? Ajá, Sí, porque en realidad, bueno, son 5. El éter, pero el éter no está dentro de... es como, es como un espacio, diríamos, mucho más etéreo, ¿no? Justamente por eso es de éter, ¿no? Sí. En cambio, estos 4 elementos son como parte de la cotidianidad, ¿no? El éter diríamos que está más asociado al tema del espíritu. ajá, Eso. gracias. Gracias, gracias. Miren, o sea, esas preguntas a veces ayudan a enriquecer y crear cosas, ¿no? Así es que les agradezco. Hola. Hola, ¿sí? Hola, Marcelo. No te escucho, ahora sí. ¿Sí me escucha? No, apenitas, ¿qué? Eh, Tenía una duda acerca del orden cíclico. Del orden cíclico. Cíclico, Ah, cíclico. sí, en las mismas cartas estas que estaban, eh, donde están los 4 elementos. Ajá. Hay una rueda del orden Claro, cíclico. a ver, interesante tu pregunta, mira, justamente. Y ahí también hay una diferencia entre el orden cíclico y el orden cósmico, ¿sí? Que es Ok, diferente. El orden ok. cíclico ¿Mm? empieza por fuego, tierra, aire y agua. Ese es como el orden cíclico, ¿sí? De los elementos que están dados dentro de la rueda, ¿sí? Y Muchas por gracias. otro lado, ¿sí? No, muchas gracias. Y por otro lado tenemos el orden cósmico, que es el ordenamiento de los elementos dentro del cosmos, ¿sí? ¿Por qué son diferentes estos? O sea, en el caso del orden cósmico, abajo está la tierra, sobre la tierra el agua, sobre el agua el aire y sobre el aire el fuego. Ese ordenamiento cósmico, ¿sí? Es el que permite, desde esa visión, entender para los griegos que las estrellas y los dioses se encontraban en lo alto, ¿no? En lo alto en el firmamento, porque estaban hechos de fuego, básicamente. Y acá, en cambio, abajo, en la tierra, sí, que en ese ordenamiento también, desde el árbol de la vida, de esas emanaciones que surgen desde lo cósmico, esas 4 esferas, ¿sí? Que van dando y van configurando lo que es el árbol de la vida, porque hay 4 esferas, ¿no? Arriba está la mente, luego está la energía, la forma y la materia, que está asociado también a las 4 disciplinas, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Entonces eso da un orden cósmico. Ahora hay un orden cíclico en donde los elementos se van configurando de cierto modo, ordenando de cierto modo para que haya un equilibrio entre esos elementos en los ciclos. Se empieza por el fuego, luego del fuego, la tierra, luego de la tierra, el aire y luego del aire el agua. ¿Sí? Como un ordenamiento cíclico, como bien lo decías, ¿no? Eso. Muy bien. ¿Estamos? Bueno, vamos a las cartas de vibración. Las cartas de vibración, vamos a ir desde acá abajo. Acá tenemos al centro vegetativo, ¿sí? Entonces, en el centro vegetativo, esta es la carta del centro vegetativo, tenemos la torre. La torre nos indica una vibración baja, ¿sí? Por el tema de la materia también, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el centro vegetativo tenemos el plexo sacro, ¿sí? Donde están los instintos, los reflejos incondicionados y el plan vital, ¿sí?
Si tomamos en cuenta esto, tendría que ver con la parte intelectual, está con la parte, los instintos, bueno, y la parte motriz, los reflejos incondicionados, y los instintos más la parte emotiva, ¿no? Bueno, dentro de la carta 11 tenemos al caballo como una vibración media-baja, ¿sí? Esta es baja, esta es media-baja. Tenemos en el centro motriz que está identificada en el plexo solar. Entonces aquí están los reflejos adquiridos, los hábitos y el cuidado en el movimiento, ¿no? ¿Sí? La carta 12 tiene que ver con el centro emotivo. Es el plexo cardíaco. Aquí está el punto del plexo cardíaco, que tiene que ver con las pasiones, las emociones y la intuición. ¿Sí? Y vibracionalmente es una vibración media. Tenemos el centro intelectual, dada por la reina, que simboliza, bueno, que tiene que ver con las imágenes, el interés o la curiosidad y las abstracciones o las ideas, el racionamiento y todo eso, ¿no? Una vibración media alta. Y tenemos el rey, que tiene que ver con el centro superior. El éxtasis, el arrebato y el reconocimiento. El éxtasis que está relacionado con el arte, el arrebato con lo místico y el reconocimiento como esa capacidad de grandes descubrimientos, ¿no? Intelectuales, a nivel científico, ¿no? Bueno, y tenemos al rey como la vibración absolutamente alta. Esas son las cartas. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Hacerse un comentario. Estaría bien decir que en sí los 4 elementos estarían de manera, por decir, presente y copresente en todas las cartas. Porque bueno, yo las veo en las cartas del eneagrama, las veo también en las de vibración, también en los momentos de proceso. Bueno, en los individuos sería que en el tema también del plano cósmico y en el plano material, ¿no? Bueno, sí, en realidad los elementos se encuentran en todos, ¿no? En nosotros también hay los 4 elementos y en todos están los 4 elementos. Así es, efectivamente. Ahora, ¿te refieres a que está en la carta misma? Está... Eso, así es, sí, como Ah, de ya, una ya, ya. manera implícita y de otra manera explícita, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, también. Sí, también. En el árbol hay una conjunción de los diferentes elementos, ¿no? Sí, porque fíjate que también las esferas están relacionadas también con los elementos, ¿sí? Tienes la materia con la tierra, la forma con el agua, la energía con el aire y la mente con el fuego, ¿no? Bueno, aunque en cada una de las disciplinas también se trabaja con los 4 elementos, ¿sí? Cuando trabajamos con la energía, trabajamos también con el fuego, por ejemplo, ¿no? O cuando trabajamos también en la alquimia, también trabajamos con el fuego físico. Entonces se encuentran todos los elementos realmente, ¿sí? De manera explícita o implícita, así es, efectivamente. Y nosotros también, hay un fuego, lo que nos motiva es fuego, ¿sí? Hay el aire, que es aquello que nos inspira. Hay la tierra, que es la concreción de nuestros actos. Bueno, están todos los elementos en todo. Así es. Bueno, ahora sí vamos a, a, ir a la parte ya del juego. ¿Sí?
Marcelito, Sí, estoy con las cartas de vibración, ¿verdad? Que son los arcanos menores. ajá, Y lo que hice fue separar cada elemento, tierra, aire, agua y fuego, ujú. y pregunté cómo está mi vibración según los 4 elementos. Entonces, al azar, fui sacando de cada elemento una carta. Se supone que el resultado final al hacer la lectura significaría que estos 4 elementos dentro de mí son los que están activos en este momento, ¿verdad? No son fijos, así lo entiendo, ¿no? Claro, nada está fijo realmente. Ya. Gracias. Quería ver eso. Ah, bueno. Bueno, vamos al tema del juego, ¿no? Marcelito, Sí. quería preguntar cómo puedes describir el estado de arrebato. A ver, el estado de arrebato es un estado en el cual, de mística profunda, ¿no? Ya. Cuando hay un pasaje de la fuerza, Mm, se podría decir que no está en arrebato, ¿sí? ya. O sea, es una conexión profunda de muy De fuerte, gracia. ¿no? Mm, Sí, sí, sí. ya. Muchas gracias. Bueno, a ver, vamos a ver indicaciones acerca de esa propuesta de juego, ¿no? Voy a compartirles. El universo entero podría reducirse a esta fórmula. Todo sale del azar y a él vuelve. Pero ese círculo, una vez generado, no es ya azaroso, sino intencional. Esto es decirlo, ¿no? Este es un juego de preguntas y respuestas que por medio de alegorías, signos y símbolos plasmados en las cartas te permite encontrar respuestas a nuestras inquietudes. La simbología del juego, bajo las condiciones de indicaciones planteadas, nos permite por vía asociativa encontrar en nosotros aquella idea o forma que circunda el pensamiento, que hasta ese momento no lograba ser captado ni expresado de modo racional. Luego de su interpretación por vía abstractiva, encontramos la respuesta que estamos buscando. Las cartas en sí mismas, de modo objetivo, no son las que nos dan la respuesta. Al interpretar desde nuestra subjetividad, somos los lectores los que encontramos la respuesta que completa ese acto de conciencia. Al desarrollarse en un inicio por medio de cadenas asociativas, la imagen cumple con una función transferencial, es decir, traslada y ordena los contenidos de tal modo que nos permite encontrar la respuesta. Muchas veces, cuando queremos encontrar una respuesta a una inquietud, tenemos un modo habitual de buscar. Resulta que solemos seguir una cierta cadena de pensamientos bastante reiterativos en su forma y así llegamos a un mismo punto. Las redes neuronales que se activan siguen siempre el mismo camino y por lo tanto no logramos encontrar la respuesta. Es como la frase atribuida a Einstein: si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Por medio de las cartas T se desarrolla otro tipo de respuesta. Si la pregunta se plantea de forma adecuada, en un primer momento, los esbozos de respuesta se van generando de modo intuitivo y un tanto creativo, como en la poesía y el arte. Luego se ordena la información obtenida por vía abstractiva y encontramos la respuesta. En este caso, son primero las cadenas asociativas las que van descubriendo ciertos cobertizos en nuestro interior. Posteriormente, en pequeñas cajas y de modo simbólico, encontramos pistas que al unirse y al ordenarlas por vía racional
nos llevan hacia la respuesta buscada. Desde este punto de vista, no se trata de un sistema de adivinación, ya que el futuro puede ser aquel que queramos vivirlo. Como habíamos dicho, el tiempo es cíclico y en espiral creciente, coexistiendo el presente con infinidad de posibilidades. Cuando lanzamos una pregunta al aire, esa interrogación queda flotando y junto a ella una posible respuesta. No necesariamente la pregunta antecede a la respuesta, pues muchas de las interrogaciones ya tienen respuesta antes de formularlas. Solo hay que descubrirla, pero para hacerla debemos determinar primero la pregunta, de modo adecuado. Como se dice en poética menor, de otro modo no encontrará respuesta. El tema que nos debe ocupar en primera instancia no es encontrar la respuesta, sino hacer bien la pregunta. Las respuestas no están a la vista, y lo que podemos divisar es alguna arista de la pregunta. Esta interrogante debe ser coherente, es decir, debe ser concordante con nuestro pensar, sentir y actuar. Cuando no encontramos lo que buscamos, en la mayoría de los casos es porque no hacemos bien la pregunta. La respuesta siempre está asociada a la pregunta. De igual modo que no hay solución sin un problema. No existe una respuesta sin una pregunta. A veces buscamos respuestas sin formular bien la pregunta y en otras ni siquiera nos las hacemos. Según varias investigaciones realizadas, uno de los modos más efectivos de estudiar no es releer muchas veces el texto, ni hacer cuadros hipnóticos o mapas conceptuales, que también ayudan para estimular los diferentes sentidos y reforzar la memoria, sino es hacernos preguntas y contestarlas de acuerdo a lo estudiado. De ese modo, la conciencia busca tratando de encontrar la respuesta, reforzando, además de la memoria, el razonamiento. De ahí la importancia que tiene la pregunta y el modo de realizarla. Sabemos que la conciencia siempre busca terminar su acto, ¿sí? Entonces, cuando uno lanza una pregunta, hasta no encontrar una respuesta, aunque sea una respuesta, cualquier tipo de respuesta, por último, una respuesta que no soluciona realmente nuestra búsqueda más profunda, pero hasta ese momento, hasta que no se cierre ese acto lanzado, la conciencia está ahí, ¿no? ¿Sí? Por eso es importante hacer bien la pregunta, porque cuando uno hace bien la pregunta, encuentra respuesta. Porque si uno hace mal la pregunta, claro, se cierra el acto, pero igual no encontramos lo que realmente buscamos. Muchas inquietudes suelen estar relacionadas con nuestro futuro. Es importante para ello la condición de la que partimos. Si generamos las mejores condiciones, es más posible ese futuro anhelado. Pero ¿cómo modifico mi futuro si está condicionado por el pasado? Nuestro presente y futuro están condicionados por el pasado y es preciso conocer cómo tengo estructurado ese pasado en mi memoria. Porque si lo modifico, puedo cambiar mi situación actual y el futuro. O sea, la situación que viví en el pasado no la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar mi modo de ver ese pasado. Y eso es lo importante, porque mientras no modifico ese modo de ver lo que viví, sigue operando ese pasado sufriente en mi vida actual y en el futuro, ¿sí? Entonces, justamente es importante el punto de vista o cómo ordeno eso que viví, cómo lo ordeno. Por otro lado, considerando que el tiempo es solo una cuestión de perspectiva, desde el futuro, si nos conectamos con lo mejor de nosotros, podemos atraer ese futuro querido y experimentar de mejor manera nuestro presente para llegar a él. Las cartas te permiten encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Somos los forjadores de nuestro destino. Y es ese futuro el que nos hace el llamado desde nuestras mejores aspiraciones. Para realizar el juego es indispensable realizarlo en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. No es necesario ningún tipo de ritos previos. Muchas veces las lecturas de cartas están teñidas de ciertos ritos, que al no tener significado para quien así lo hace,
terminan en la superstición y superchería. Si existiese alguna ceremonia que tiene algún significado para el consultante, así se lo haría, ¿sí? Entonces, es importante eso, o sea, es importante aquello que tiene significado para nosotros. Si tiene significado aquello que estoy haciendo, como un pedido, por ejemplo. Cuando hacemos un pedido, cuando conectándonos con lo mejor de nosotros y sabemos si tiene un significado para nosotros, ese pedido tendrá validez. En otra forma no tiene ningún sentido, ¿no? Igual que las oraciones, ¿no? Una oración repetitiva sin la conexión necesaria no tiene sentido. Pero una oración hecha con una conexión, aunque sea repetitiva, porque esa repetición también nos conecta con otros estados en otros momentos, ayuda, ¿sí? Esa es la idea. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá. Hola Marcelo, buenos días. Una pregunta. Hola. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo voy registrando que no he encontrado la respuesta que estoy buscando? ¿Cómo es ese registro para decir, no, esta no es la respuesta? A ver, la respuesta de aquello que estoy buscando tiene que ver con el ánimo, cómo estamos cuando encontramos la respuesta, cómo me siento. Yo creo que el registro es lo más importante, ¿no? Eso que registro frente a la pregunta y la respuesta que voy encontrando. A lo mejor me está dando la respuesta, pero yo no logro registrarla. Entonces, si no logro registrarla, en realidad no he encontrado la respuesta. ¿Se entiende? A veces, cuando uno está haciendo el juego con alguien, uno ve y dice, pero está clarito, ahí está el otro, ¿no? Pero para uno no, porque no significa nada. Entonces, si no hay un registro, en realidad uno no lo ha encontrado. ¿Sí? Y bueno, habría que reformularla. Si es así, habría que buscar otra forma de ir encontrando, ¿no? Aunque a veces está ahí, aparentemente evidente para los otros, pero no para uno. Y por más que el otro te lo digan, a ti no te resuena nada de lo que te dicen, ¿no? Entonces, pero tiene que ver con uno. Eso sí es importante. ¿Sí? Bueno, Quiero hacer una pregunta, Marcelo. dale. Primero leo una cosita breve que encontré en Chapadmalal, en el parque, de un trabajo de un francés, y dice, el adivino que vuelve hacia la fuente originaria, entra a los días eternos y sale de los días cambiantes. Se ve llama en los ojos de los jóvenes, pero en el ojo del adivino se ve luz. Antes de hacer la pregunta, porque vos dijiste que no es adivinación. Estabas leyendo y dijiste eso cuando estuviste leyendo. Sí. Y aclarame este concepto. Claro, o sea, cuando hablamos de adivinación, muchas veces se habla de algunos términos de, por ejemplo, de magia, adivinación, como elementos externos, ¿sí? Cuando se habla, como lo que tú leíste, que me parece a mí más bien muy simbólico, ¿sí? Todo es simbólico lo que estás comentando, cuando dices que se le veía llama en sus ojos, es simbólico, es igual que el tema del mago, ¿no? Todos somos magos, y en nuestra vida hay magia todo el tiempo también. Pero esa magia no es una magia externa que no tiene que ver con nosotros. Creo que ahí está la diferencia. Creo que cuando lo colocamos afuera de nosotros, todos estos temas, ¿sí? Ahí es cuando pierde su real significado, ¿no? Cuando pensamos que en la carta misma está, que la carta misma es la respuesta, ¿sí? Y no lo que significa para nosotros la carta, es el problema, ¿no? Es lo que muchas veces se vuelve
como muy externo, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Marcelo, Sí. puede ayudar para eso que dices de lo importante es cómo hacer la pregunta lo más concreta o la mejor pregunta, no tanto a cuál va a ser la respuesta. Cuando uno pregunta, puedo utilizar los diferentes elementos para que eso ayude a ir mejorando la pregunta. O sea, me pregunto, por ejemplo, ¿quién soy? Veo qué carta me ha salido en tierra y según lo que el significado que en ese momento me da mis sensaciones y emociones, me puede ayudar a que perfeccione esa pregunta y lance a lo mejor en el elemento agua. ¿Podría ser una forma? Podría ser. Cada uno tiene también sus propias formas, ¿no? Yo creo que lo que resuena en uno, eso es importante. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, la resonancia. Todos vamos recreándolas. Además, todo este tema es un tema de recreación donde uno le va dando forma a las cosas, ¿no? La realidad que vamos viviendo es una construcción también nuestra, simbólica, cínica, que se exterioriza de algún modo, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de lo que para cada uno vaya significando lo que vayamos haciendo, ¿no? Gracias. Bueno, ¿seguimos? Bueno, sigamos. Recomendaciones. Compartir, ya. Este juego debe hacerse entre 2 o más personas, todas ellas bajo las condiciones de serenidad, confianza y discreción. La realización del juego sin acompañante puede llevar al solipsismo, al entrampamiento en los propios mecanismos recurrentes del psiquismo o a una reafirmación de respuestas anticipadas, ¿sí? Como una reafirmación de aquello que pienso o creo, ¿no? ¿Sí? Esto del solipsismo es como quedarse en uno ahí, ¿sí? El lanzamiento de las cartas de lectura e interpretación la realiza el consultante. El acompañante sirve de guía para formular preguntas que ayuden al consultante a precisar sus respuestas. Por lo tanto, en ningún caso interpreta la respuesta, a menos que las preguntas sean conjuntas. Si por conocimiento o por intuición el acompañante cree conocer la respuesta, deberá hacer preguntas para que el consultante descubra las respuestas. Actitud. Alguna vez pensé, la poesía es aquel pequeño espacio en la intimidad que permite expresar lo que se siente, decir lo que se piensa y hacer lo que se quiere. Por lo tanto, la poesía surge de ese lugar recóndito donde se cultiva la coherencia, donde florece el pensamiento, dan fruto los sentimientos y terminan por alimentar el alma. Por ello, cuando hablamos de poética menor, la actitud apropiada es la que acompaña a los poemas. Intuitivamente vamos encontrando respuestas a nuestras inquietudes. Si racionalizamos en un inicio, difícilmente encontraremos relaciones por vía asociativa, ya que trabajamos con símbolos y alegorías. Es recomendable que se lo haga bajando el nivel atencional. Si es factible bajar la intensidad luminosa, es mejor, sin ruidos físicos ni mentales que impidan el normal desenvolvimiento. Esta es una recomendación, pero no significa que si no hay estas condiciones no se la pueda hacer. Todo depende de la necesidad y la situación del consultante. Lo que sí es indispensable, como se dijo en el inicio, debe hacerse en un ambiente de absoluta serenidad, confianza y discreción. A ver, vamos con el inicio del juego. La pregunta. Nuestra pregunta debe ser triple, es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Una pregunta triple no significa que sean 3 preguntas, ni tampoco que necesariamente estén explícitos estos 3 aspectos. Lo que sí es importante y fundamental es que sea triple para el consultante. Fijamos nuestro punto de interés y punto de vista. ¿Sí? Luego separamos los arcanos mayores de las cartas y de estos, los individuos. Concentrado en la pregunta, el consultante toma a los individuos y mientras formula la pregunta, atendiendo a la coherencia, mezcla y coloca una carta en el centro de la mesa. Empieza la primera interpretación. Se hace la lectura de la carta observando lo que la imagen sugiere y la lectura asociada a los estados internos del libro La mirada interna. Observamos sus diversos planos, plano cósmico, psíquico y material, asociando la respuesta con los aspectos míticos. Es importante tomar en cuenta que toda relación mítica tiene validez si resuena con el consultante. En caso contrario, lo dejamos pasar. Muchas veces, con esta primera carta encontramos la respuesta. Si queremos profundizar, continuamos. El consultante define los momentos para entender de mejor manera la respuesta. Si es de dónde viene, dónde está y a dónde va, o lo compositivo, lo relacional y lo procesal. ¿Sí? Se colocan las cartas así en forma de cruz, ¿no? Entonces, en la parte inferior es lo compositivo, en la parte del medio lo relacional y en la parte superior lo procesal. ¿Sí? O podemos decir de dónde viene, dónde está y a dónde va. Vamos a hacer esta primera lectura que es la lectura en cruz, ¿sí? El consultante toma los arcanos menores. Después de mezclarlos, coloca tapando una carta en la parte inferior. Una a cada costado de nuestro individuo y otra en la parte superior. El consultante destapa la carta inferior y asocia la pregunta con el punto del eneagrama, la figura vibratoria, el centro de respuesta energético y el elemento. Y realizamos la interpretación. La carta de abajo, ¿no? Corresponde a lo compositivo o de dónde viene, según el interés del consultante. Destapamos las cartas de los costados al individuo y luego realizamos la interpretación. De igual manera que el punto anterior, lo relacional o dónde está. De la misma manera realizamos luego con la carta superior, lo procesal o hacia dónde va. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a colocar una carta en el centro, una carta de los individuos en el centro, ¿sí? Abajo va otra carta de los arcanos menores, a los costados 2 y arriba, ¿no? En forma de cruz. ¿Sí se entiende, no? ¿O hay duda? ¿Está claro? ¿Lo podés mostrar? ¿Podrías mostrar una mesa mientras vos lo vas haciendo? Chicana, el problema es que ahora no tengo cartas. Ah, estamos igual. Estoy sin cartas. Ya. Pero ¿puedes volver, por favor, no sé si alguien explicar? podría indicar, alguien que tenga cartas y que conozca. Colocamos en el medio el individuo, ¿sí? Luego colocamos abajo, en la parte inferior, y a los costados, y en la parte superior, ¿sí? O sea, colocamos una carta abajo, 2 cartas a los costados. En la parte inferior ponemos los arcanos menores, donde está el eneagrama. Sí. Entonces tenía que estudiármelo. Entonces, estas que tienen estos dibujos, así, son las de proceso. Son los ¿Sí arcanos no? mayores. Arcanos mayores. Sí, ahí están los individuos y las de proceso. Hay que separar los individuos de los de proceso. Estas son las de individuo. Sí, esos son individuos. De la 1 a la 10 son individuos. De la 1 a la 10 son individuos, exacto. Ajá. Y de la 11 a la 22 son las de proceso. Así es. Esos son los arcanos mayores. Y los menores son todas otras. eneagrama y vibraciones. Sí. Y esta es porque marcan
el centro, si es el centro motriz, el centro intelectual o el centro intelectual. ¿Sí? ¿Estoy bien? Así es, estás bien. Tampoco Bien, Cecilia. Ya. Así es. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Y ahora qué hacemos? La idea es hacer una Una pregunta. Eso para mí es súper difícil. Yo prefiero no preguntar. Para todos. Que me hable. Yo, para mí hacer preguntas es muy difícil. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo en este momento estoy enferma y no me puedo curar. ¿Qué pregunta debería hacer? Me estoy a tomar el antibiótico de paso. Me llama la abuela May. Puede ser lo que tú sientas en relación al mensaje que te trae la enfermedad o lo que tú requieres o necesitas para sanarte, por dónde tú lo vas enfocando, como era un poco como lo que decía Marcelito, enfocando el punto de vista, la mirada en relación Claro, al... ¿cómo hace uno eso? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para descubrir el punto de vista? Cuando quiero saber, a ver. Disculpa. Bueno, podemos iniciar con esa pregunta y yo creo, y para ir viendo cómo es el proceso de las cartas. Claro. Y luego pues, quizás podemos ir afinando más la pregunta. A mí me parece que sí es importante la pregunta, porque a mí me parece que sí es importante la pregunta porque eso determina la claridad de la respuesta. Si es un poco más claro y específico, me parece que es mejor. No sé, si es muy general y abierto, como que, no sé. Mi pregunta era más específica. Mi pregunta, Jacqueline, soy yo. Pero... ¿Cuál pregunta era? Disculpa. No, yo no la dije todavía porque me vinieron encima. Yo iba a preguntar si tenía que cambiar de ámbito físico, si tenía que cambiar de ámbito de vivienda, porque vieron que hay proyectos dentro del humanismo como de armar monasterios, y justamente como hay una época de crisis en el mundo, como si tenía que soltar el lugar donde yo vivía, el tipo de vivienda personal o el tipo de construcción familiar, ¿no? El modelo de pareja actual. Si había que soltar esa construcción en este momento de nuestro proceso espiritual, digamos. Marcelo, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya está. Sí. A ver, tenemos 15 minutos. Vale. Entonces, yo cogería una pregunta. Es cierto lo que dice Margarita, que depende qué pregunta para tener una respuesta necesitaría estar bien formulada, pero como es una práctica para ver cómo se colocan las cartas en cruz, pues sería elegir una, ver qué nos dicen, intentar ir conociendo el mecanismo y nada más. Yo también estoy de acuerdo con eso, Teresa, que ahora lo importante es ver el mecanismo. ¿Qué dice? Sí. No tanto la formulación. Y también estoy de acuerdo con Bueno, entonces la pregunta. Pero bueno. Vamos con la pregunta. pregunta. Elijamos una, porque a veces lo que nos pasa es que perdemos mucho tiempo en la pregunta, en concretarla, si no tiene una pregunta alguien muy personal o muy concreta, y veamos lo de las cartas, y al menos se queda como es la tirada de las cartas en cruz. Yo estoy de acuerdo con eso, Tere, que avancemos.
Sí, yo creo que podríamos avanzar y concretar un poco más la pregunta de Jackie. Yo propongo más o menos algo así. ¿Qué lugar físico es más propicio para desarrollar mi propósito vital? O algo así como concreto. Sí. ¿Les parece? Sí. Vale. ¿Hello? Vale. ¿La dejamos esa? ¿Os parece? Sí, me parece. Vale. Entonces, Claro, claro, yo reconozco, así como mamá, hasta haber limitado o delimitado, por ejemplo, hasta, me encanta que me confronte mi hija mayor, porque ahí digo, wow, cómo voy a reparar esto que le metí en su cabeza y claro, de a poco con un buen tono, ya cuando me dice, no, es que esto no me va a salir, no, es y claro, yo ahí les hago con un, no sé, hasta con humor, ¿no? Entonces un poco así como que la descoloco de esa creencia y luego ya me retiro, me voy, chao. Pero le No, dejo pero ahí es buenísimo, con la me parece idea. tan bien que nos demos cuenta todos de nuestras creencias y todo. Me parece genial, Mari. Ahora, si pudiéramos ir optimizando el tiempo que tenemos para hacer el ejercicio, sí. sería mejor. Porque Entonces, yo no desde sé este lugar acomodar podemos ver las cartas. con Cecilia podemos ir viendo lo que nos plantea Marcelito del ejercicio, si pudiera ser, por ejemplo, como un ejercicio, más que si está enfocado en alguien particular. Podría ser qué tipo de creencias limitantes tenemos en estos momentos, como enfocar ahí la pregunta. ¿Cuáles serían las creencias limitantes y que nos muestre para todas, digamos, quizá una respuesta con el ejercicio? Buenísima. Buenísima. Lo que yo entendí era que de la 1 a la 10 son de los arcanos mayores los individuos. Sí, correcto. Y uno de estos es el que se pone al medio. Exacto. Una vez que lo impregnes de tu energía, digamos, sin mirar, sacas una y la pones en el centro. Entonces yo lo voy a revolver. Y usted me dice Tal vez cuándo cada uno puede plantearse como algo personal, ¿no? ¿Qué creo de mí? También. Y ahí uno elige, no sé, al azar, empezando, ¿no? Por los individuos. No sé, ¿qué dicen, chicas? Ya, súper, súper. Me encanta. Dale, Cecilia, ponela. Ahora, entonces yo voy a elegir una, ¿sí? Yo estoy eligiendo otra en casa, para cada uno elige. Esta es la que va al medio. ¿Cuál te tocó? Sí. La 6. ¿Ya? Si tienen el libro, que yo dejé el libro en el otro piso. La 6. Esa va en el medio. Esta va al medio. Entonces ahora, claro, ahora ponemos los enneagramas para sacarla de los costados. No, había que mezclar las otras también, Maggie. Sí. Lo que pasa es que lo que yo entendí, se los voy a dibujar aquí. Ahí va. El Marcelo dijo que estas también las mezcles. Sí. Lo que pasa es que aquí, logran ver, va el individuo. Sí. Esa es de la 1 a la 10. Esas son las del individuo, de la 1 a la 10. Correcto. Luego, abajo van 4 que son de la 11 a la 22. Miren. Sí. Miren. Enneagrama. Así. Estas son las vibracionales, que son estas. No, vamos a hacer solamente... No, esas no son vibracionales. No, son las enneagramas. Claro, no. Perdón, Qué confusión. Estas, las que tienen el centro motriz, el centro intelectual. Pero ahora estamos trabajando, mezclando todos Eso, claro, Cecilia, había que mezclarlo todo. No todo. Bueno, no, los menores, los arcanos menores. Todos los arcanos menores mezclamos.
por ahora. Lo enneagrama. Solo arcanos No los menores. 4 abajo, sino en el Son medio. arcanos menores. O sea, ¿estas y el enneagrama? Sí, Claro. sí, sí, Ya. sí. Y Y el colocamos solamente individuo iba una en el abajo, medio, no una arriba. abajo. Una Tratemos de estas escuchar dos. a Marcelo que está en el grupo, por favor. Marcelo, Colocamos una abajo. Sí, mezclamos ahora. Estamos haciéndole así, una cruz simple, ¿no? Y ponemos una abajo, 2 a los costados y una encima, ¿sí? solo de los menores. Solo los menores. Y el Y al individuo en el medio va el medio. Y en el individuo. individuo en el medio. Claro, lo estábamos haciendo mal. Ya. Entonces, una al costado. A la derecha, a la izquierda, como una cruz. Claro, la cruz. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Exacto. Me baño primero. Ya. Me baño primero y te doy la pilla. ¿Cuál primero? Cualquiera. Está bien. Bueno, ahora vamos destapando las cartas desde abajo, ¿no? Ya. Abajo es la... Bueno, cada uno le tocan distintas cartas. Yo en casa Claro. estoy haciéndolo también. Si la Abajo es la pregunta era 14. cuáles son nuestras creencias, y cada uno de nosotros tiene distintas. Cecilia, ¿sigues con la número 6 en el centro de la que estás sacando? Que yo estoy Sí, sin la cartas número porque 6 es la que estoy- elegimos. Ya, perfecto. Esa, A ver, ya del individuo. déjenme mostrarle, voy a dar vuelta el... ¿Doy vuelta a todas las cartas? Sí, puede Que ser. pusiste en la cruz. Déjame ver si puedo dar vuelta la cámara. Que de repente se pone media azúcar esta cosa. Ahí está. Si quieren sacarle una foto. Sí, momento. Momento, por fin. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ponen la cámara. Voy a ¿Puedes tomar ponerla, fotos. Cecilia, por favor, las cartas? ¿Puedes poner las cartas? Y ahí, espérate un poquitito porque está la imagen de Mari. Esa es la del medio, la 6. ¿Puedes poner en conjunto la cruz, por favor? Gracias. Gracias. Ahí. ¿Y ahora qué Abajo está la hacemos? 14, a la derecha está la 13, a la izquierda la 12 y arriba la 12 también. Pero esa, la cuadrada es tierra, ¿no? ¿Y el Sí. triángulo es viento? ¿Marcelo? Aire. Ahí, a ver, es Aire. El triángulo fuego, amarillo. ese es fuego, ese es fuego, Ah, fuego, fuego. El fuego, claro. ¿sí? Pues está fuego y tierra. Entonces ahora, si comenzamos a interpretar, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? A ver, primero habría que interpretar con relación a la carta del centro, ¿no? Que es el individuo. ¿Y cómo se hace eso? A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son las creencias que nos limitan a todas nosotras? Por eso es que cada una tenía, yo hice la mía, o no sé, otros comunican. Claro, pero ahora más bien sería enfocarnos en alguien y luego podemos hacer, ¿sí? Porque no tenemos tiempo para hacer de todos, todas. Un poco era lo que había dicho Nora. Que ¿cuál es la creencia que la limita? Eso. Ahí Frente está a la la tendencia. Frente a su enfermedad. ¿La tendencia? ¿Es eso? La tendencia, ¿sí? Y está ahí el vegetativo sexual, ¿no? El centro vegetativo sexual. En su plano cósmico se encuentra a Venus o Afrodita, la diosa del amor, ¿sí? Y podríamos revisar el esquema de las cartas. Ah, no. ¿Sí? ¿Qué dices, Ceci? Cecilia. ¿Ah?
¿Qué dices para interpretar eso? Ay, es que yo no entiendo mucho de las cartas. Bueno, pero a O ver, sea, a no ver. entiendo mucho de lo que... No está en este material que nos mandó Marcelito, ahí está un poco la interpretación de la carta 6. A lo mejor esa podrías leer. Ya, estoy buscando. Voy a bajar la radio porque parece que hay mucha bulla. Aquí hay temporada. Marcelito, quería preguntarte algo. Cuando se mezclan todos los arcanos menores, incluido enneagrama, vibración y los Ah, arcanos... le hicieron con el proceso arriba. Bueno, el proceso no hemos visto todavía las cartas de proceso, ¿no? Ah, vale. ¿Se mezclan todas las cartas de los arcanos menores menos el de los arcanos mayores para repartirlo en las 4 direcciones o no? Sí, está bien ahí. Esta es la de cruz, pero con carta de proceso, ¿no? No estábamos haciendo todavía con carta de proceso, pero bueno. Ya, Ah, sí, bueno. esa Claro, duda sí. tenía, claro. Porque aquí está enneagrama abajo siempre, al lado vibración y arriba sería Proceso, sí, proceso. está bien, así es. Ya, o sea, hay 2 formas entonces de hacerlo, tengo entendido. Sería como una variante. Ajá. Ya, gracias. No teníamos que poner la carta de proceso. No, es que todavía no hemos visto la carta de proceso, solamente con los... Pero bueno, está bien. Bueno, la sacamos. Sí, sacamos otra. No sé qué teníamos que hacer entonces. ¿Cuál es la que sacamos? Bueno, podemos... sí, saquemos otra para hacerla de acuerdo a lo que estamos... ¿sí? En vez ¿Cuál de, sacamos? en vez de la de proceso, la que está arriba, ¿Ya está? Sí. ajá, cambiamos por otra. O sea, serían 3 de vibración y una de enneagrama, ¿no? Así, Marce. No, en realidad la idea era mezclado todos los arcanos menores, pero no importa. Ah, ya, ok. Claro, la idea era mezclar todos los arcanos menores, como Ujú. salga. Bueno, se hace de nuevo y ya está, no hay problema. Sí, Como se dijo, rapidito. Ah, bueno. Pero dejamos el mismo individuo, ¿no? El ¿O no? individuo sí, yo Sí. creo que Ah, sí, bueno. ¿verdad? Sí, mejor hagámosle de nuevo. Mauricio, tú que estás con las cartas, mezcla todo de nuevo. Ya, voy a mezclar. Pero lo de individuo, déjale. El individuo no. No. Al individuo no. Ya. Es. Las 5 desplazamiento. Las 6 es la tendencia. ¿Quieren que les lea? Dale. Sí, ¿La del por favor. individuo? Sí. Dice, la tendencia es un modo natural y mecánico de las acciones, donde nuestra forma mental nos lleva sobre caminos conocidos y donde la comodidad de seguir se mantiene. Es un espacio de aparente comodidad. ¿Qué es lo que nos hace intentar quedarnos en ese estado? Buena pregunta, chiquillos. Ajá. Sí, buenísimo, excelente. Ya, lo voy a leer de nuevo. Dice, la tendencia es un modo natural y mecánico de las acciones, donde nuestra forma mental nos lleva sobre caminos conocidos y donde la comodidad de seguir se mantiene.
es un espacio de aparente comodidad. ¿Qué es lo que nos hace intentar quedarnos en ese estado? Todas las formas aprendidas y comportamientos repetitivos o habituales son parte de la tendencia, propias de la mecanicidad de nuestros actos. Si quieren que pare y alguien quiere decir algo, me avisan, ¿ya? Los hábitos son una forma de conservar la energía, pero cuando aquellos son contrarios a lo que queremos para nuestra vida, la ilusión de permanencia hace que nos quedemos en nuestra zona de confort. La tendencia es aquella parte que nos hace pensar que las cosas se pueden mantener, que no cambian, y por eso es un estado de postergación, de no asumir la responsabilidad del reto que tenemos por delante. Bien. Uy, uy, uy. Ahora, ¿por qué no lees la carta 10 para comenzar por los arcanos menores? No, porque se comienza con lo que está leyendo, que estás en la 6, ¿cierto? Que es el individuo. Claro, Sí. correcto. Perfecto, Pero porque esto pone en el cuadre. que nos queda muy poquito tiempo, a ver si comenzamos Pero no con la importa, hay que ir interpretación con calma, Nora, Sí. para poder ir comprendiendo, porque alcanzamos lo que se puede, pero podemos ir integrando. No por Ok. apurada. No. Para leer esta tenemos que leerla porque aquí explica el plano Claro. cósmico y Correcto. plano, cada uno de las tres partes, ¿no? Ok. Yo hasta Sí. lo que te escuché, Cecilia, capto que en la pregunta de qué es lo que hace que la creencia, lo que está ahí para la enfermedad, es la postergación, es la tendencia de no asumir. Repetitivo. ¿Cómo? Al comportamiento repetitivo y habitual. Exacto, correcto. ¿Cuál es? La 3 de agua. ¿Cuál, ¿Puede dejarme ver el gráfico? Sí. Esa es la 3 de agua. Esa va a la derecha. A la derecha. Ahí. Y otra para la parte superior. La 1 de agua. Ahí están Marcelito, las 5. el hecho de que predomine, por ejemplo, en arcanos mayores el enneagrama, ¿tiene algún significado? Bueno, depende del que le des, ¿no? Ahora vamos viendo las cartas. ¿Cómo está? ¿Cómo es la pregunta? Perdón, el de la derecha. La pregunta, ¿cuál era? 3 de agua. Sí, 3 de agua, Tere. Teresa, 3 de agua. Vale, gracias. La pregunta era, ¿qué lugar es más propicio para desarrollar mi propósito vital? O sea, de entrada la carta de individuo está mostrando esa dualidad, ¿no? Como si hubieran dos posturas, en este caso serían escoger entre dos lugares, ¿no?
es Urano. Ujú. El individuo es Urano, idealismo. Ahí, está relacionado con el idealismo. Proyección en el futuro, polaridad. Pero a mí me sigue llamando la atención el hecho de que hay EPs de enneagramas. O sea, desde la vista, desde arriba, hay una energía que está predominando. Quedé en el bardo todo este tiempo, de repente, y yo gritaba, socorro, déjenme entrar. Ah. Bueno, desesperación. Mil disculpas, no vi, Quedé en el no éter, te vi. Qué bonito. Y mire que hay una proporción también en los elementos, ¿sí? Hay 2 cartas de fuego y hay 2 cartas de agua. Sí. Está la proporción tanto en el individuo y como en las cartas que están alrededor, ¿no? Pero bueno, y el agua y el fuego no son compatibles, ¿no? O sea, el agua apagaría el fuego. Ahí está la polaridad del individuo. Como lo podemos ver como lo opuesto o como esa necesidad de saltar por encima del opuesto en el individuo. Porque tenemos también el crisol, donde se genera lo nuevo, donde se transforman los metales, donde se nace un ser diferente, ¿no? Entonces la polaridad es eso que choca los opuestos, pero podrían saltar, como si la pregunta es ¿qué lugar es el propicio para desarrollar un propósito vital? Es como decir, no te pongas en la polaridad, no es mejor uno que otro, sino que encontrar un punto medio, ¿no? Donde se genere lo nuevo, donde se pueda conectar unos con planos superiores, como que, porque es lo que me dice el individuo con respecto a la pregunta. Yo creo que el individuo, ¿se me escucha bien? Sí, sí. El individuo representa como, por una parte, el paisaje interno y la otra el paisaje físico. Entonces se debe hacer esa diferenciación porque no cambiando tu paisaje físico, va a cambiar el paisaje interno. Entonces, a donde tú vayas, vas a tener, a mí me ha pasado que voy a tener mis mismos problemas. Perfecto. Entonces, está esa polaridad que debe haber una diferenciación del paisaje físico e interno, para que luego haya un complemento y se dé una respuesta a la pregunta. La pregunta era sobre el paisaje físico, ¿eh? Sí, sí. Yo le veo en la carta de Pero- polaridad como esa integración de las diferencias, ¿no? Con esa complementación de esas diferencias que puedan haber. O sea, buscar eso, buscar el hecho de lograr complementarse, ¿sí? Y como decía Teresa, ahí en el crisol, porque ahí pueden surgir cosas nuevas también, ¿no?
Ahora, como un elemento, a tomar en cuenta, me parece que es la parte de la carta de abajo, que es lo compositivo, que tiene que ver con el interés. Tomando en cuenta cuál es el interés. Y es curioso que estén los dos elementos que también son opuestos, ¿no? El agua y el fuego. ¿Sí? Y bien el agua y el fuego, el agua apaga el fuego, pero también puede ayudar a que baje un poco ese fuego, ¿no? Si es que hay mucho fuego. Que le dé serenidad, que le dé calma. Sí. Templanza, más que calma, templanza. Pero el enagrama que está abajo en la compositiva es fuego. Y es como esa capacidad de transformación, buscar un interés, un para qué que sirva para transformarme, porque el propósito se supone, si es un propósito vital, es algo transformador, no algo mecánico. Entonces necesito esa potencia de poder ese impulso, ¿no? Que el agua me lo modere para que no tenga tanto impulso que me queme, porque hay mucho fuego, y también para que tenga ese impulso transformador, pero a la vez también me deje fluir por esa cosa, no me resista. Bueno, es porque el agua está en los enneagramas, está en el motriz intelectual y en el motriz. Entonces es como que voy a estar relacionado con los hábitos adquiridos y también estar desarrollado con esos intereses motrices, con ese cuidado en la motricidad, ¿no? Por una parte también choca, ¿no? La mecanicidad pura mecánica de los hábitos adquiridos con el cuidado en los movimientos que voy a hacer, ¿no? Y además, el de la izquierda es con... Tiene que esta carta, ¿verdad? Ay, qué bueno que llegaste, Marcelo. ¿Cómo, Cecilia? La primera interpretación que uno le da a esta tirada tiene que ver con la lectura que hicimos de esta carta. ¿Sí, Marcelo? Sí. La primera interpretación, leímos esta carta de aquí, de la máquina. ¿Ya? Y luego, ¿cómo relacionamos con las otras? Con la de los costados. Ya, a ver. Déjame dar la Por vuelta. abajo. ¿Cuál salió abajo? Déjame dar la vuelta. La que salió abajo es la número es interesante 14. como elemento compositivo. Tienes ahí esa carta que es de vibración muy alta y de fuego, de mucha energía y tiene que ver con el centro superior, con todos los grandes, con esa capacidad de reconocimiento, el arrebato, el éxtasis, ¿sí? Marcelo, y me quedó una inquietud que inicialmente decíamos íbamos a trabajar únicamente arcanos menores, pero tengo entendido que los 10 individuos
y los 12 procesos se refieren a los mayores. Así es, en el Estamos centro leyendo la colocamos... carta de No, sí está individuo. bien. En el centro vamos a colocar el arcano mayor, que sí habíamos visto, y alrededor los arcanos menores. Ajá. Sí. Ah, ya. Esa distribución era la que no. Y otra cuestión, pues no, el material que leyó Cecilia, no, pues yo tengo el de qué, el que bajé del material que tienes Claro, que es una síntesis, ¿no? Sí. Ya, porque es que ella leyó un material que no está en... Este que estoy mostrando, La máquina de máquinas, que es el último libro de Marcelo. Ya. Marcelito, una pregunta, porfa, en relación a la distribución que hace Cecilia de las cartas. Entonces, en el centro está una carta del individuo, y en la cruz están los arcanos menores, que también comprendo que podría haber sido los enneagramas. Claro, sí. Que no me salió ninguno. Es curioso eso. Muy Sí, curioso. mira, están todas las cartas aquí. Sí. Y no salió ningún enneagrama, mira, están todos. Claro, sí, eso es lo que estábamos, como yo por lo menos tenía esa inquietud, porque salieron, como dijiste, mezclar todo, y estábamos principalmente Cecilia y yo, porque no sabemos si están las otras personas. Nora se retiró, que tenía que hacer otras cosas, y nos salió esta distribución, y mi otra inquietud era cómo un poco empezábamos a relacionar en relación a la pregunta que hicimos, que tenía que ver un poco con Bueno. las creencias. Sí. ¿Cómo se va relacionando? Primero con la de abajo. Con la de abajo, luego con la de los costados y luego de arriba. Pero ya estamos sin tiempo, así es que ya no vamos a... ¿Sí? Ok. Bueno. Gracias. A ver si podemos seguir, Cecilia, porque tú estás, ¿dónde? ¿En Santiago? ¿En el temporal? En el Quisco, en playa, a orilla de mar, con temporal de viento y marejadas. Wow, yo también estoy acá en Boyenar con mi madre, cerca de Melipilla, y también tengo que volver, voy a ir en bote de vuelta a Santiago. Bueno, si quieres me das Podríamos intentar, sí, para que lo siguiéramos trabajando, ¿te parece?